Reddit pregunta: ¿quién arruinó toda su carrera de la forma más tonta posible? Hace muchísimas décadas, mi padre decidió que involucrarse sentimentalmente con la esposa de su jefe, para quien además trabajaba directamente como asistente, era una excelente idea. Resultó ser una de las peores decisiones de su vida. Lo despidieron de inmediato, y según contaban en aquel entonces, quedó prácticamente vetado en gran parte de su sector profesional en el noroeste del Pacífico. La situación se volvió tan complicada que toda la familia tuvo que mudarse al otro lado del país para que pudiera encontrar trabajo nuevamente y empezar desde cero. En cuanto a figuras públicas, probablemente diría que John Edward. Estaba compitiendo por la presidencia cuando salió a la luz que había tenido una relación extramatrimonial. La situación empeoró aún más cuando se supo que había tenido un hijo fuera del matrimonio, mientras su esposa luchaba contra una grave enfermedad. Aquello destruyó gran parte de su reputación pública y prácticamente acabó con su carrera política. Aunque, dentro de esa misma categoría, creo que el caso más increíble es el de Gary Hart. Mientras realizaba su campaña presidencial, comenzaron a circular rumores sobre supuestas infidelidades. Los periodistas le preguntaron directamente al respecto, y él respondió algo que terminó persiguiéndolos para siempre. Básicamente les dijo que podían seguirlo y comprobar por sí mismos si las acusaciones eran ciertas. Y fue exactamente lo que hicieron. Los reporteros investigaron, reunieron pruebas y terminaron descubriendo que efectivamente estaba siendo infiel. En cuestión de semanas, su candidatura quedó destruida y su carrera política sufrió un golpe del que nunca se recuperó por completo. Yo viví en Carolina del Norte durante toda la polémica relacionada con John Edward y recuerdo perfectamente lo enorme que fue el escándalo. Para muchos demócratas fue especialmente decepcionante porque sentían que habían traicionado la confianza de quienes lo apoyaban. Personalmente, siempre sentí una enorme tristeza por su esposa. Por lo que contaba la gente que la conocía, parecía ser una persona realmente admirable. Además de todos los problemas públicos que enfrentó, la familia también sufrió la pérdida de un hijo adolescente en un accidente automovilístico años antes. Recuerdo que mi padre se sintió profundamente afectado por aquella tragedia. En lo que había crecido en Carolina del Norte, llegué a conocer a John Edward una vez cuando era niño. Mi madre estaba participando en un evento relacionado con su trabajo. Sinceramente no recuerdo los detalles, porque ya tendría unos 6 años. Lo que sí recuerdo es que él me vio entre la multitud, me colocó rápidamente una fotografía promocional haciendo un gesto de aprobación, y apenas unos segundos después, continuó con su recorrido. Durante un tiempo, esa imagen apareció en distintos materiales de campaña. Fue una experiencia bastante extraña vista en retrospectiva. En aquel momento apenas entendía quién era o qué estaba ocurriendo. Con el paso de los años y después de todo lo que salió a la luz, terminé cambiando por completo mi opinión sobre él. Digamos simplemente que no guardo un recuerdo especialmente positivo de esa persona. Solía trabajar con unos tipos de la industria del petróleo y gas. La verdad, eran muy buena onda para trabajar y en general era divertido. Ganaban muy buena lana. Sobre todo porque la mayoría no tenía educación formal más allá de la preparatoria, y se compraban casas, autos, camionetas, juguetes, etc. Los cacharon por falsificar reporte de gastos. O sea, iban a un restaurante, compraban tarjeta de regalo para ese restaurante y luego lo ponían como gasto y se guardaban la plata. No me imagino que cada uno haya sacado menos de $2,000 o $3,000 netos en la empresa. Entonces pasaron de ser de los que ganaban más en la empresa Tech de petróleo y gas, medio chiquita, que era subsidiaria de una empresa gigante, a terminar en la calle y probablemente quedaron medio marcados en la industria. Todo por algo como menos de una semana de sueldo. Lo de la pareja en el concierto de Coldplay sigue siendo bastante gracioso cada vez que se ve el clip. Lo curioso es que si no hubieran reaccionado de la forma en que lo hicieron, probablemente habrían podido mantener la situación bajo control durante un tiempo más. Pero su reacción fue justo lo que terminó echándole más leña al fuego y haciendo que todo se volviera viral. Aún así, entiendo por qué la situación explotó tanto. Sin embargo, creo que de toda forma habrían tenido problemas en sus relaciones personales después de algo así.
Si sus parejas sabían que iban a un concierto o un evento por trabajo, y considerando que había otros compañeros presentes que aparentemente serían de cobertura, es bastante probable que alguien terminara revisando preguntando si había interacción con el artista o con la cámara. Tal vez es una teoría un poco especulativa, pero siento que incluso si hubieran intentado comportarse con normalidad, la situación tenía potencial de salir mal de todos modos. En cualquier caso, es de esas situaciones que, una vez que salen a la luz, ya no hay mucho margen para controlar cómo se desarrollan. Trabajo en gestión para una empresa de entregas. Llamamos a una grúa local como unas 10 veces a la semana. Mi coche personal necesitaba que lo remolcaran por razones que no tenían que ver con el trabajo, así que solo lo llamé por costumbre. Él me recoge a mí y a mi coche, y me pregunta si quiero que lo cobren a la empresa de entregas donde trabajo. Me la pasé pensando todo el camino al taller antes de decidir que un trabajo que vale 6 cifras no era para nada equivalente a un remolque de $100. Lo digo porque es fácil caer en la tentación cuando no es mucha plata. Me dio vergüenza de mí mismo por lo tentador que se veía esos $100. Recuerdo a un profesor de la universidad que era bastante conocido y respetado en su campo. El hombre fue descubierto realizando un esquema bastante cuestionable. En todos sus viajes relacionados con la academia, congresos, conferencias, seminarios y eventos similares, reservaba habitaciones en hoteles de lujo, las cancelaba a última hora y luego se alojaba en lugares mucho más económicos. Sin embargo, al presentar los gastos, declaraba el hotel de lujo para recibir un reembolso mayor. Cuando la universidad descubrió lo que estaba haciendo, lo expulsaron de la facultad casi de inmediato. Sé que los salarios en el ámbito académico no suelen ser enormes, pero él tenía una plaza fija, prestigio profesional y una carrera consolidada. Lo perdió todo por intentar obtener un dinero extra de una manera que no valía la pena. Para pagar mis estudios universitarios, trabajé en una tienda que vendía principalmente marcas de gama alta. Una de mis compañeras de universidad también trabajaba allí y siempre me preguntaba si realmente necesitaba el empleo, ya que constantemente aparecía con ropa, zapatos y joyas de diseñador. Al final del verano llegué a trabajar y me dijeron que ella estaba llorando en la oficina del gerente. Más tarde descubrí que había estado estafando a los clientes utilizando las tarjetas de regalo de la tienda. Cargaba una tarjeta con el importe que pagaba el cliente, fingía que iba a envolverla como regalo y luego la cambiaba discretamente por una tarjeta vacía. Después se quedaba con la tarjeta que sí tenía saldo. Con el tiempo, cada vez más clientes comenzaron a presentar quejas. Tras aproximadamente 2 meses de investigación, la tienda logró rastrear todas las irregularidades hasta ella. Fue despedida, tuvo que devolver parte del dinero que pudieron demostrar que había tomado y, finalmente, abandonó la universidad porque ya no podía costear sus estudios. También trabajé con un hombre extremadamente inteligente, pero igualmente difícil de tratar. Siempre estaba discutiendo con alguien y parecía vivir en un estado permanente de confrontación. Yo ya me había mudado cuando escuché lo que ocurrió. Había dejado nuestra enorme empresa energética para aceptar un puesto en otra compañía igual de importante del sector. Sin embargo, decidió marcharse de la peor manera posible, les gritó a compañeros y supervisores mientras renunciaba y dejó una pésima impresión en todos. Lo sorprendente es que la nueva empresa lo despidió prácticamente desde el primer día. Quemó una enorme cantidad de puentes profesionales en muy poco tiempo. A veces me pregunto dónde estará trabajando ahora. Yo mismo he cambiado de empresa varias veces dentro de una industria relativamente pequeña. Recuerdo que la primera vez le expliqué a mi nuevo empleador que no podía incorporarme de inmediato porque debía cumplir correctamente con mi periodo de preaviso. Pensé que se molestarían o que insistirían en que empezara cuanto antes, pero fueron muy comprensivos. Con el tiempo, incluso terminé colaborando nuevamente con mi antigua empresa, algo que jamás había planeado. Una parte de mí quería marcharse diciéndoles exactamente lo que pensaba, porque sinceramente sentía que se lo habían ganado. Sin embargo, haber mantenido la calma resultó ser la mejor decisión a largo plazo. Uno de los empleados de TI que trabajaba para mi antiguo jefe compró 3 modelos distintos de impresoras de recibos por internet y comenzó a fabricar recibos falsos para justificar gastos de viaje inexistentes. Lo descubrieron cuando presentó un comprobante particularmente sospechoso y alguien del departamento financiero decidió llamar directamente al negocio que supuestamente había emitido el recibo. Allí confirmaron que esa compra jamás había existido. Si hubiera sido más discreto y no hubiera intentado exagerar tanto, probablemente seguiría trabajando allí hoy en día.
También conozco a una gerente de mi empresa que ya estaba bajo observación por parte de la dirección debido a varios problemas previos. Aún sabiendo que la estaban vigilando, seguía realizando movimientos extraños con sus gastos, situaciones que luego tenía que explicar una y otra vez. No se trataba exactamente de fraude, pero nunca entendí su forma de pensar. Si sabes que la empresa está revisando cada paso que das, ¿por qué seguir haciendo cosas que solo generan más sospechas? Parece una manera muy extraña de complicarse la vida innecesariamente. El caso de Jussie Smollett suele mencionarse como uno de los ejemplos más llamativos de cómo una sola decisión puede destruir por completo una carrera pública. La historia se volvió viral durante el invierno en Chicago, en un periodo de temperaturas extremadamente bajas, lo que hizo que el caso captara todavía más atención mediática. Smollett afirmó haber sido víctima de un ataque motivado por odio, y el relato rápidamente se convirtió en un tema nacional. Sin embargo, con el avance de la investigación, las autoridades concluyeron que el incidente había sido un montaje. Esto derivó en cargos por conducta desordenada y una condena inicial que incluía tiempo en prisión del condado. Aunque la sentencia original era de varios meses, finalmente solo cumplió unos pocos días antes de ser liberado bajo fianza mientras el caso seguía en apelación. Años después, su condena fue anulada por cuestiones de procedimiento legal, y el caso terminó resolviéndose parcialmente mediante acuerdos civiles y compensaciones económicas entre las partes involucradas. Más allá del desenlace legal, lo que más se discute de este caso es el impacto público que tuvo. La historia generó una enorme cobertura mediática y se convirtió en un punto de referencia en debates sobre la credibilidad de denuncias de crímenes de odio. Muchos analistas han señalado que, independientemente de los detalles judiciales, el daño reputacional ya estaba hecho y fue prácticamente irreversible. También se ha argumentado que el caso tuvo consecuencias sociales más amplias, ya que fue utilizado en discusiones posteriores por personas con distintas agendas para cuestionar la validez de denuncias reales, lo que añadió una dimensión aún más compleja a la controversia. En retrospectiva, suele verse como un ejemplo extremo de cómo una decisión personal puede escalar hasta convertirse en un problema público de gran magnitud, con efectos que van mucho más allá de la vida de una sola persona. Justin Tucker, pateador de los Baltimore Ravens, es probablemente uno de los mejores pateadores de todos los tiempos, y para muchos una futura incorporación al Salón de la Fama. Sin embargo, en un giro inesperado terminó perdiendo su trabajo y dañando seriamente su reputación debido a acusaciones relacionadas con conductas inapropiadas en varias clínicas de masaje, algo que generó una enorme controversia pública. Para quienes no siguen la NFL, el impacto de esta historia fue especialmente fuerte, porque Tucker tenía una imagen muy consolidada, la de un jugador extremadamente disciplinado con un perfil casi familiar, algo excéntrico, incluso conocido por detalles como cantar ópera durante la pretemporada mientras mantenía un nivel de élite en el campo. Muchos aficionados al fútbol americano suelen coincidir en que, salvo unos pocos casos excepcionales, la mayoría de los equipos cambiaría sin duda a un pateador por el mejor momento de Tucker, lo que hace que su caída mediática resulte aún más llamativa. Con el tiempo, también se supo que algunas personas que lo conocieron desde la preparatoria o la universidad veían este tipo de situaciones menos como un error aislado y más como un patrón de comportamiento que eventualmente terminó saliendo a la luz cuando ya no se podía ocultar. Relacionado con el Baltimore Ravens, también circula otra historia dentro del entorno del equipo, la de un director de banda de marcha que arruinó su propia carrera en una escuela secundaria tras involucrarse de forma inapropiada con un estudiante. Según los relatos, la situación terminó con ambos dejando el lugar cuando ella se graduó y posteriormente él terminó trabajando en la organización de los Ravens. En conjunto, son de esas historias que muestran cómo figuras aparentemente sólidas o respetadas pueden ver su carrera desmoronarse rápidamente cuando salen a la luz comportamientos que no encajan con la imagen pública que proyectaban. Ustedes están hablando como si fueran celebridades y con escándalos de redes sociales. William Campiles siempre había querido ser espía y tuvo la suerte de terminar trabajando para la CIA después de la universidad. Por desgracia, su trabajo no era ser espía. Al parecer, eso requiere entrenamiento. Su trabajo era aburrido y no tiene tiempo para entrenarse, así que se le ocurrió un plan. Robaría un manual de un satélite espía de la CIA y renunciaría a su trabajo. Luego volaría a Grecia, entraría a la embajada soviética y vendería ese manual. Ahora viene lo genial.
Después llamaría a la CIA y les diría que ya había hecho todo eso para que se impresionaran y le dieran trabajo como agente doble. Por alguna razón, al gobierno de Estados Unidos no le impresionó y en vez de eso lo mandó a la cárcel. Toda la historia está en Wikipedia, así que busquen como William Campailes. Brian Williams es un buen ejemplo de una época en la que ser presentador de noticias venía acompañado de una enorme expectativa de credibilidad e integridad. Cuando se descubrió que había exagerado o alterado una historia relacionada con un conflicto, terminó perdiendo uno de los puestos más importantes del mundo, del periodismo televisivo. Fue un caso muy comentado porque su imagen pública estaba construida precisamente sobre la confianza. Malcolm Gladwell, si no recuerdo mal, hizo un análisis bastante profundo sobre la memoria y los recuerdos falsos, y planteó un argumento interesante, que Brian Williams podría no haber estado mintiendo deliberadamente, sino que pudo haber reconstruido el mal recuerdo con el paso del tiempo. Y aunque ese punto de vista suena extraño al principio, con el tiempo uno empieza a entender por qué es una idea al menos plausible. Cuando eres más joven, es fácil descartar ese tipo de explicaciones con excusas o intentos de justificar lo injustificable. Pero con los años te das cuenta de que la memoria humana no es una grabación exacta, sino algo mucho más inestable. En mis 40 y tantos he tenido varias conversaciones en las que otras personas recuerdan eventos compartidos de forma completamente distinta a como yo lo recordaba, y no se trata de pequeños detalles, sino de diferencias importantes. De hecho, hay estudios sobre la memoria relacionada con eventos como el 11 de septiembre, donde se compararon los recuerdos inmediatos de la gente con los recuerdos que tenían años después. Los resultados muestran que es sorprendentemente común que los recuerdos cambian con el tiempo. Cada vez que recordamos algo, en cierto sentido no lo reproducimos, sino que lo reconstruimos con fragmentos, y en ese proceso es fácil que se introduzcan errores o distorsiones. Aún así, hay límites bastante claros a esa idea, porque una cosa es confundir detalles secundarios de una historia, y otra muy distinta es recordar haber estado en un helicóptero bajo ataque o haber visto cómo otro helicóptero era alcanzado por un proyectil. No son el tipo de cosas que normalmente se mezclan o se confunden fácilmente. Una es una situación de supervivencia inmediata y la otra es una observación a distancia de un evento peligroso. Por eso, el caso sigue siendo tan debatido, porque se mueve en esa línea incómoda entre la fragilidad de la memoria humana y la responsabilidad de hablar con precisión cuando tienes una plataforma pública tan grande. Gerald Irving Ragner. Antes fue el director ejecutivo de la compañía británica de joyería Ragner Group. Ragner se hizo famoso por lo mal que salió después de dar un discurso en 1991, en el que, en broma, desacreditó los productos de su empresa como Total Grab, lo que llevó a que la compañía estuviera a punto de colapsar y a que saliera del negocio en 1993. Ese discurso infame dio pie a la frase Doing and Ragnar, que significa hacer comentarios que arruinan a tu empresa o a sus productos. Como grupo, los trabajadores de la industria del petróleo y el gas son famosos por tomar decisiones financieras bastante cuestionables, especialmente cuando son jóvenes. Mi hijo trabajó como ingeniero en ese sector y vivió 2 ciclos completos de auge y caída. La historia siempre parecía repetirse. Muchos jóvenes de la zona, que antes tenían empleos con salarios modestos en fábricas o conduciendo camiones, de repente obtenían la oportunidad de ganar cantidades enormes de dinero. En poco tiempo empezaban a recibir cheques semanales de entre $2.000 y $3.000 y muchos perdían completamente la perspectiva. Lo primero era financiar una camioneta enorme con pagos mensuales altísimos. Después le invertían miles de dólares en modificaciones, neumáticos especiales, sistemas de elevación y accesorios. Luego llegaban los vehículos recreativos, las embarcaciones, las armas deportivas y todo tipo de juguetes costosos. La novia o la esposa también quería participar en el nuevo estilo de vida, así que aparecía otra camioneta nueva y una larga lista de compras. Todo parecía perfecto mientras el dinero seguía entrando sin parar. Pero cuando el auge terminaba y comenzaban los despidos, la realidad golpeaba con fuerza. De un día para otro, muchos se encontraban atrapados en un estilo de vida imposible de mantener. Las compañías de tarjetas de crédito, los bancos y las financieras empezaban a reclamar pagos o a recuperar los bienes financiados. Durante la última gran caída del sector fue impresionante ver lo que ocurrió.
Los bancos transportaban camiones enteros cargados con camionetas recuperadas por embargo desde distintos estados porque las subastas locales estaban saturadas. Había tantos vehículos decomisados que prácticamente los estaban vendiendo a precios de liquidación. Mi empresa realizó recientemente una auditoría relacionada con compras realizadas mediante tarjetas corporativas de Lowe's y Home Depot. Como resultado, más de 20 personas fueron despedidas. Uno de los casos más llamativos fue el de un empleado que había comprado más de $50,000 en equipos de arboricultura porque algunos familiares tenían un negocio relacionado con ese sector. Lo sorprendente es que todos los involucrados ya ganaban excelentes salarios. Arriesgar una carrera bien pagada por algo así parecía completamente absurdo. Para ponerlo en perspectiva, una vez me reembolsaron por error $38,90 de más y yo mismo devolví la diferencia. Nunca entendí cómo algunas personas pueden arriesgar tanto por cantidades relativamente pequeñas. Durante varios años me dediqué a investigar este tipo de fraudes. Siempre me ha impresionado hasta qué punto algunas personas intentan aprovechar hasta el último centavo posible de cualquier situación, incluso cuando eso significa infringir normas, arriesgar su empleo o poner en peligro una carrera estable. Otros simplemente desarrollan la idea de que merecen esos beneficios adicionales. Entrevisté a muchas personas que justificaban sus acciones diciendo que se trataba de una especie de beneficio extra asociado a su puesto. Pero si realmente fuera un beneficio legítimo, no tendrían que falsificar documentos, ocultar información o presentar datos engañosos para obtenerlo. Trabajo para una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a adultos con discapacidades del desarrollo. Nuestro director regional probablemente ganaba cerca de $200,000 al año. No tenía títulos avanzados extraordinarios, pero ocupaba un puesto muy bien remunerado y con bastante flexibilidad. Aunque el trabajo implicaba muchas responsabilidades y llamadas constantes, seguía siendo una posición privilegiada. Sin embargo, además de su empleo, vendía camisetas deportivas personalizadas con nombres y números. Lo preocupante era que convencía a algunos de los clientes de la organización para que las compraran utilizando fondos que administrábamos para ellos. La situación comenzó a llamar la atención cuando algunos padres preguntaron por qué sus hijos adultos, que ni siquiera seguían deportes, aparecían con camisetas personalizadas de $75. La administración empezó a investigar y, dado que cualquier posible explotación de personas vulnerables se toma extremadamente en serio, profundizaron en el asunto. Una vez que comenzaron a revisar los detalles, todo se vino abajo rápidamente. El director desapareció de la organización casi de un día para otro. Tenía un puesto excelente, estabilidad económica y una carrera consolidada, pero terminó perdiéndolo todo por intentar obtener un poco más de dinero de una forma completamente innecesaria. El caso del príncipe Andrés es uno de esos ejemplos en los que alguien tenía prácticamente todas las ventajas posibles en la vida. Tenía acceso a una posición privilegiada, riqueza, seguridad económica y un nivel de comodidad que muy pocas personas en el mundo llegan a experimentar. En teoría, podía haber llevado una vida sin mayores complicaciones, sin necesidad de hacer nada extraordinario para asegurar su estabilidad. Y, sin embargo, su nombre quedó envuelto en una enorme controversia y escándalos graves que afectaron de forma irreversible su reputación pública. Es de esos casos en los que la gente suele resumirlo de manera muy simple: tenía todo a favor y aún así terminó arruinando su imagen por decisiones personales profundamente cuestionadas. En comparación, también he visto situaciones mucho más pequeñas pero igual de reveladoras sobre cómo algunas personas sabotean su propia estabilidad por decisiones absurdas. Por ejemplo, trabajé con alguien que llevaba 17 años en la misma empresa. Un día, al salir del trabajo, el equipo de seguridad lo detuvo para una revisión aleatoria. En el maletero de su coche encontraron una gran cantidad de rollos de papel higiénico que habían sido sacados del almacén de la tienda. También hubo otro caso de un compañero que sustraía pequeñas piezas y materiales del área de mantenimiento, como hojas de lija, hasta que finalmente fue despedido. En otro incidente, dentro de la misma empresa, varios empleados terminaron perdiendo su trabajo tras descubrirse que faltaban productos de la zona de máquinas expendedoras de snacks. Había cámaras apuntando directamente al área, y la empresa ya había advertido previamente que no toleraría más incidentes tras haber compensado pérdidas significativas. Al final, lo que parecía insignificante terminó teniendo consecuencias serias para todos los involucrados. En otro contexto completamente distinto, también está el caso de Christy Noam, quien pasó de ocupar una posición de gran poder a asumir un cargo federal de alto perfil que, en teoría, representaba una gran oportunidad política.
Sin embargo, su paso por esa etapa fue relativamente corto y estuvo marcado por decisiones y polémicas que generaron críticas sobre su desempeño y su capacidad de gestión. Más allá de los detalles políticos, lo interesante de todos estos casos es el mismo patrón: personas que, teniendo estabilidad, oportunidades o incluso privilegios, terminan tomando decisiones que comprometen innecesariamente su posición. Al final, no siempre es la falta de oportunidades lo que arruina una carrera, sino las decisiones que se toman cuando ya no hay presión por sobrevivir. Tengo un amigo al que siempre le había visto que era medio tonto, pero tenía una habilidad alucinante para subir fallando. Consiguió un trabajito cómodo como entrenadora de diversidad o sensibilidad para una universidad prestigiosa, con un buen sueldo. No tengo problema con ese puesto, y de hecho, creo que un buen consultor de diversidad puede ser una gran ventaja para una institución que anda medio desconectada, pero como te digo, él era un tonto, así que dudo mucho que fuera bueno en eso. Luego, Charlie Kirk murió, y él respondió a la publicación de Facebook de otra persona preguntando qué estaba haciendo la gente para despedirse, diciendo que iba a levantar una copa por el tirador. La persona que lo publicó lo tomó como captura de pantalla, se lo mandó a la universidad y ahí mismo lo despidieron. A mi amigo le ha dejado un shock descubrir que a nadie les da gana de contratar a alguien con un juicio tan malísimo como para celebrar públicamente el asesinato de otra persona, aunque la víctima apestara, como si fuera un maldito entrenador de sensibilidad. Él está convencido de que es un síntoma de la magaficación de Estados Unidos, y ninguno de nosotros ha podido explicarle que, aunque estamos seguros de que este tipo de trabajo no están tan disponibles como lo estaban en 2020, él se está enfrentando muy de frente las consecuencias de sus propias acciones. Una mujer con la que fui a la universidad de posgrado acababa de conseguir un trabajo haciendo análisis de datos para esta organización cuando empezaron los cierres por la pandemia. Se puso bien borracha y empezó a mandar mensajes directos a estudiantes asiáticos de nuestra universidad, algunos que se graduaron con nosotros y otros que todavía estaban terminando sus carreras, diciéndoles que se regresaran a China, junto con otras cosas muchísimo peores que no voy a repetir. Ellos le sacaron captura de pantalla y se la mandaron por correo al director de nuestro programa de posgrado y también a la organización donde ella trabajaba. En menos de 24 horas, ella perdió su trabajo y todo vínculo con nuestra institución de posgrado, y se ganó una infamia bastante grande en el campo. Uy, hablando de las cagadas de un estudiante de posgrado, un tipo con el que fui a la escuela de posgrado fue arrestado por videos infantiles en medio del día. Un par de horas después le habían levantado todo el escritorio, los policías se llevaron su computadora y fue como si nunca hubiera estado ahí. Eso estuvo peor porque él era el alumno del jefe del departamento. El jefe del departamento se hizo a un lado después de eso, aunque siguió siendo profesor dentro del departamento. Su salida fue antes de lo que se esperaba. Lo último que supe es que ya estaba fuera de prisión y trabajando como asistente para bienes y raíces, no como un agente de bienes y raíces, sino como asistente de uno. Esto me recuerda a esa chica que se estaba quejando de que la gente asiática hablaba muy fuerte en la biblioteca y lo estaba burlando con el acento de Ching Chong. Los estudiantes asiáticos estaban hablando fuerte porque el tsunami de 2011 acababa de pasar, y si somos sinceros, no sabemos si esos chicos apenas acababan de perder a toda su familia, y ella reconoció que el tsunami había pasado y aún así no tenía ni tantita de empatía. En fin, tuvo que dejar la universidad por la reacción en su contra. El ex entrenador de los Bears, Matt Eberflus. En el partido de Acción de Gracia de 2024 entre Lions y los Bears iban solo 3 puntos abajo y ya estaban cerca de un gol de campo para empatar y mandarlo a tiempo extra, el load. Pero les quedaban menos de 30 segundos en el reloj, que todavía estaba corriendo. Los Bears todavía tenían un tiempo fuera disponible, pero Eberflus decidió no pedirlo, y ya no les quedaban tiempo cuando hicieron su última jugada y perdieron el partido. Todo mundo, incluso los comentaristas y los jugadores del equipo rival, no podían creer lo que pasó, y en el vestidor después de los juegos de los Bears le gritaban a Eberflus por ese error, que coronó una temporada terrible. Los dueños de los Bears rompieron su tradición de toda la vida de no despedir a un entrenador durante la temporada, y despidieron a Eberflus al día siguiente, solo 2 horas después de la conferencia de prensa.
Probablemente el caso de Justine Sacco es uno de los ejemplos más recordados de lo que puede pasar en Internet, aunque muchas personas ya no recuerden su nombre, pero sí la historia. Ella era ejecutiva de relaciones públicas y, antes de abordar un vuelo hacia África, publicó un tuit que decía, «Voy a África. Espero no contraer SIDA. Es broma. Soy blanca». Cuando su avión aterrizó, su vida profesional ya estaba prácticamente destruida. En ese corto periodo de tiempo, el tuit se había vuelto viral y se había convertido en tendencia global con el hashtag #JustineLandejet. Lo más llamativo del caso es la velocidad con la que escaló todo. Mientras ella estaba completamente desconectada durante el vuelo, la conversación en Internet crecía sin control, generando indignación masiva y presión pública inmediata. Años después, el caso siguió siendo debatido porque abrió una discusión más amplia sobre la cultura de la indignación en redes sociales y la forma en que Internet puede amplificar errores en cuestión de horas. El periodista Jon Ronson abordó este fenómeno en su libro So You've Been Publicly Shamed, donde analiza varios casos similares y cómo la exposición pública masiva puede tener consecuencias desproporcionadas en comparación con el error original. También exploró este tema en una charla TED que sigue siendo muy citada hoy en día. En retrospectiva, muchas personas coinciden en que el tuit de Sacco fue inapropiado y de mal gusto. Sin embargo, también ha habido debate sobre si la respuesta colectiva fue proporcional o si, en cambio, se convirtió en una forma de linchamiento digital. Su historia suele mencionarse como un ejemplo temprano de cómo funcionaba la cultura de la cancelación incluso antes de que el término se popularizara. Ella misma ha hablado en entrevistas posteriores sobre las consecuencias personales y profesionales que enfrentó tras el incidente. El caso también sirve como recordatorio de lo impredecible que puede ser el impacto de las redes sociales, donde una publicación hecha sin pensar puede escalar de manera irreversible, independientemente del contexto o la intención original. Al final, más allá de la controversia, su historia se usa a menudo para reflexionar sobre el equilibrio entre responsabilidad personal y la magnitud de la reacción pública en Internet.